Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti. Hola, hola, muy buenas noches. Saludos a todas las personas que a partir de este momento empiezan a conectarse a esta transmisión que Camposanto de la Piedad cada miércoles les trae a cada uno de ustedes. Recuerden que nosotros venimos con muchísimo entusiasmo, pero sobre todo con mucho interés de poderle apoyar y acompañar en estos momentos tan difíciles de la vida. Para la persona que se conecta por primera vez el día de hoy, mi nombre es Álvaro Solano, soy psicólogo y de verdad complacido y con todas las ganas de ayudarle a usted a poder avanzar en el proceso de duelo a través de todos esos consejos que cada miércoles venimos a traer aquí a esta transmisión. Recuerde que es importante que usted me ayude a llegar a más personas. Necesitamos tener una red de apoyo fuerte que permita ese acompañamiento adecuado cuando estamos en un momento de duelo. Así es que si usted conoce de alguna persona, copie este link, compártalo en sus redes, envíelo por WhatsApp. Yo sé que a veces en estos momentos hay personas solas en sus casas, tal vez con muchísimo dolor, tal vez con muchas ganas de que alguien les escuche o tal vez de escuchar algún consejo que sea motivacional para poder avanzar en estos momentos tan difíciles de la vida. Así es que ayúdeme a llegar a más personas compartiendo este link y llevándolo a aquellas personas que usted conoce que lo necesitan. También recuerde que La Piedad pone a su disposición la línea 800 Amanece. ¿Qué es la línea 800 Amanece? Bueno, es una línea de atención terapéutica que funciona de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, totalmente gratuita. Pero para que usted conozca más de este servicio que La Piedad tiene, le invito a ver este pequeño video. Si estás pasando por una etapa de duelo o pérdida, La Piedad te escucha y te apoya, totalmente gratis. Llámanos a nuestra línea gratuita 800-2626-323. 800 Amanece. Psicólogos especializados en manejo del duelo te escucharán y te aconsejarán cómo aceptar esta etapa de la vida. Esta línea es abierta a todo el público y su horario de atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. 800 Amanece. Te escuchamos. Por mucho y más, La Piedad, Camposantos, funerarias y crematorios. Es que definitivamente es importante tener ese espacio de escucha sana, que alguien me escuche, que me pueda dar ese acompañamiento que tal vez en este momento yo necesito y que no necesariamente tiene que venir de aquellas personas que están conmigo, de mi familia. A veces necesitamos una persona más neutral y a través de la línea 800 Amanece, en principio le queremos escuchar y además le queremos dar aquellos consejos terapéuticos desde una intervención psicológica adecuada para que usted pueda avanzar. Recuerde entonces que usted puede marcarnos en este momento, ahí la línea está funcionando, puede llamar al 800 Amanece o bien 826-26-323, le repito, 826-26-323, totalmente gratis la llamada, no importa el tiempo que usted necesite ser atendido, ahí le vamos a acompañar y muy importante, este servicio
es para público en general. Hay personas que creen que solamente los que tienen algún paquete o son clientes de la Piedad pueden hacer uso de este servicio. Y no, eso es para público en general. Si usted no tiene ningún servicio con la Piedad y está viendo en este momento esta transmisión, usted puede llamar, no se preocupe. Esto es parte del programa de responsabilidad social. Y otra cosa muy importante, este es un servicio de atención, no es un servicio de ventas, así es que no tenga miedo. Realmente ahí lo que hay son psicólogos calificados, experimentados, que están ahí esperando que usted le llame porque le queremos escuchar atentamente. Entonces ya sabe, 800 amanece o 800-2626-323, la línea de atención terapéutica de La Piedad. Bien, hoy vamos a iniciar hablar durante algunas charlas sobre los procesos de duelo que las diferentes poblaciones van elaborando o que tienen que elaborar. A mí me preocupa un poco cuando hay personas que creen que el duelo o la elaboración del proceso de duelo está enfocada en una población específica, y esto no es cierto. Todo ser vivo necesita elaborar su proceso de duelo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo como ser vivo genero un vínculo, si yo tengo que cerrar ese vínculo o la persona con la que yo generé ese vínculo fallece o pierde a esa persona, definitivamente yo tengo que elaborar el duelo. Recuerden que el proceso de duelo tiene que ver con los vínculos que los seres humanos generamos. Y nosotros generamos vínculos desde el momento de nacimiento. Otro factor importante es que es para todo ser vivo. Y a mí me gusta ser muy claro en esto, porque yo tengo que aquí, en este espacio, incluir a las mascotas, ¿verdad? Ya sea porque muere la mascota, y no sé si usted conoce o ha sido una persona que tiene que elaborar su proceso de duelo por la pérdida de su mascota, y es válido y tengo que darle su espacio y tengo que entenderlo, ¿verdad? Tengo que entenderlo, porque hay personas que generan grandes vínculos con aquellos animalitos que representan acompañamiento, que representan soporte emocional y que han estado con la familia por muchísimo tiempo. Y si el animalito fallece, pues también esa familia o esa persona, ese dueño, necesita elaborar su proceso de duelo. Pero también sucede la viceversa, ¿verdad? Si es el amo o el dueño del perrito quien fallece, es muy común ver conductas muy específicas en las mascotas, principalmente en los perros, ¿verdad? Que es como la mascota más doméstica que encontramos. Entonces vemos aquellas conductas de aquel perro que no quiere comer, que se aísla, ¿verdad? Que se queda como en momentos de tristeza, y es normal encontrar estas conductas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque esto nos enfrenta al entendimiento que sí, que si yo formé un vínculo, yo necesito ante cualquier pérdida en mi vida elaborar sanamente mi proceso de duelo. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo cómo cada población o cada persona, según su edad, lo elaboran, ya sea los adolescentes, los niños, los adultos mayores, o inclusive aquella población de personas que tienen o presentan alguna discapacidad, ¿verdad? Que también necesitan elaborar su proceso de duelo de una forma adecuada. Antes de entrar a entender el tema de cómo los adolescentes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los adolescentes específicamente, van elaborando su proceso de duelo. Quisiera iniciar con un factor importante que se pierde cuando estamos en duelo y que tiene que ver mucho con ese empoderamiento o con esa motivación que yo necesito para levantarme cada día y decidir avanzar. Y digo decidir avanzar porque el tema de decisión también tiene un gran peso para poder yo poco a poco ir elaborando de una forma correcta. Y tiene que ver justamente con la baja autoestima o con la pérdida más bien de la autoestima cuando yo he perdido a un ser amado. Entendamos qué es autoestima, ¿verdad? En principio. Hay personas que dicen, es que el sujeto tiene que tener una autoestima alta, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado,
porque realmente lo que los seres humanos tenemos que encontrar en nuestra vida es una adecuada autoestima. Es decir, nunca va a ser bueno decir, yo soy una persona con autoestima muy alta, como tampoco va a ser bueno decir, yo soy una persona con una autoestima muy baja. Lo adecuado siempre va a ser encontrar un equilibrio en esa autoimagen, en ese autoconcepto, en ese autorrespeto, ¿verdad?, que yo tengo hacia mí mismo, que construye aquella autoestima que tiene que ser la adecuada. Por lo tanto, ¿qué es la autoestima como tal? Bueno, la autoestima tiene que ver con aquel valor que yo deposito sobre mi vida, ¿verdad? Pero para yo poder depositar un valor sobre mi vida, yo tengo que tener mucha claridad de qué es lo que quiero, de quién soy, de cómo soy y hacia dónde voy. Cuando yo logro tener un concepto total sobre mi vida, yo podría decir, claro, yo tengo claro ese valor que yo me quiero dar. ¿Por qué? Porque valgo, porque me conozco, porque valgo, porque sé hacia dónde voy, porque valgo, porque merezco, porque valgo, porque me amo, porque valgo, porque soy importante en mi vida, porque soy un ser excepcional. Pero quien tiene que tener claro, en principio, esos conceptos, debo de ser yo. Ahora, tal vez nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la autoestima con el proceso de duelo? Bueno, es que recuerden que cuando nosotros perdemos a un ser amado, se da una ruptura de nuestro equilibrio emocional. Y la autoestima va a ir un poco de la mano también de esos conceptos y de ese equilibrio que yo necesito tener. Hay personas que pierden totalmente su autoestima porque se dan cuenta que toda su seguridad estaba depositada en aquella persona que ya hoy no está. Entonces, claro, al tenerme que enfrentar a esa pérdida, me doy cuenta que no solo estoy perdiendo la presencia física de esa persona, sino que también estoy perdiendo aquella autoestima y aquella seguridad que yo tenía que tener, pero no que alimentaba mi seguridad, perdón, la cual tenía que estar en mí, pero no depositada en otra persona. Y ahí es donde me doy cuenta que yo necesito empezar a trabajar en mí, porque necesito tener esa motivación interna personal para poder avanzar, para poder tomar las decisiones que a veces voy a tener que tomar durante este proceso que se convierte bastante duro, complejo y que genera tanta ambigüedad en mi vida. Entonces, hablando de los adolescentes, el tema de la autoestima es bastante fundamental. ¿Por qué? Porque ya los adolescentes en sí, por sus características de adolescente, podríamos decir que ya se encuentran en un proceso de duelo. ¿Okay? La etapa adolescente es una etapa de muchas pérdidas, de muchos cambios, ¿verdad? A nivel físico, a nivel psíquico, inclusive a nivel social. Entonces vemos cómo el adolescente, dentro de toda su etapa de cambios, pues también está pasando por muchísimo desequilibrio emocional. Están teniendo cambios en sus relaciones sociales, cambios de compañeros, cambios físicos, algunos cambios que se dan, ¿verdad? Porque cambian de la escuela al colegio, y bueno, otro tipo de factores también que son muy propios de la etapa de la que ellos están viviendo, a la cual yo me arriesgo a decir, están pasando por un duelo meramente natural. Entonces, si nosotros no tenemos adolescentes seguros de sí mismos, si no tenemos adolescentes que se valoran, si no tenemos adolescentes, que tienen claros conceptos de lo que son, de lo que quieren ser, posiblemente la elaboración de este proceso va a ser más compleja. ¿Por qué? Porque no tienen un norte, no tienen un objetivo que les permita ser resilientes ante todos estos cambios que están teniendo. Recuerden que resilientes es la capacidad que ellos van a tener de fortalecerse en un espacio más sano, ¿verdad? Donde van a poder obtener fortalezas importantes a través de todos estos cambios tan fuertes, ¿verdad? Y posiblemente hasta traumáticos que se van dando durante su proceso. Entonces, en principio, es importante entender
que si ya yo tengo si yo tengo, perdón, un adolescente en mi vida, ya en mi familia, en mi vida cercana, ya ese adolescente está en un proceso de duelo natural por todos los cambios que están teniendo. Pero resulta que si ese adolescente se tiene que enfrentar a la pérdida de un ser amado, sea un papá, sea una mamá, sea un amigo, sea alguien cercano para su vida, ya ese adolescente va a tener que elaborar más procesos de duelo. El duelo natural por su edad y el duelo que ahora se está aunando a su vida por la pérdida de este ser amado. Como adolescentes, yo como padre necesito tener muy claro cuál es mi punto de referencia, ¿verdad? Porque tengo que entender toda la conducta y toda la estructura mental que el adolescente está teniendo. Así como yo tengo que elaborar mi proceso de duelo y posiblemente lo elaboro de una forma diferente, el adolescente lo va a tener que ir poco a poco procesando y va a tener que ir elaborando cada una de las etapas con sus emociones, con sus conductas y con sus pensamientos. Entonces vamos a empezar a encontrar algunos factores que son importantes que yo tengo que tener claro del comportamiento y la conducta del adolescente y también de qué es lo que yo puedo hacer sanamente y positivamente para apoyar ese proceso por el cual ese adolescente está pasando en este momento. Bien, en principio es fundamental que nosotros como papás no les mintamos. No es necesario darle al adolescente la información clara. Aunque esto podría ser para mí como padre también bastante complejo dependiendo en cómo se está dando la pérdida. Tal vez no es sencillo tener que decirle a un adolescente que murió una persona cercana por un accidente de tránsito, por un suicidio, por ejemplo, por una sobredosis, por ejemplo. Este tipo de pérdidas que no son naturales, realmente nos cuesta a nosotros dar la noticia porque no sabemos el impacto emocional que pueda causar en nuestros hijos o en nuestros adolescentes. Yo siempre recomiendo que todo este tipo de noticias que pueden ser bastante dolorosas, las generemos en espacios controlados y además con aquel pensamiento, no consejo diría yo, pero sí con aquel pensamiento o aquella reflexión de lo que está sucediendo que pueda generarme en este momento ya un aprendizaje, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con esa resiliencia. Entonces, si yo tengo que darle la noticia a un hijo mío que está ante una situación como la que yo acabo de mencionar, es importante hacerle ver que él en ese momento tiene un acompañamiento, que hay personas que los amamos, que hay personas que los escuchamos, que hay personas que estamos ahí para apoyarles, que hay personas que no los estamos dejando solos, ¿verdad? Que tienen la posibilidad de abrirse y contar y decir lo que necesitan decir sin tampoco generar presión, porque muchas veces la resistencia que tienen los muchachos de hablar o de decir va mucho de la mano de la presión que a veces como padres generamos en ellos. Y si yo como adulto no me gusta que me generen presión o a veces me parece molesto que me estén preguntando ¿y cómo se siente? Y quiere hablar, y quiere llorar, y está bien. A veces esa misma presión que generamos en nosotros, que nos generan las demás personas, nos causa como mucha negación, ¿verdad? Una represión. A veces yo digo, mejor reprimo todo esto para que no me estén preguntando. Bueno, lo mismo pasa en el muchacho o en la muchacha. Entonces, nosotros tenemos que generar una red de apoyo más de escucha que de consejo, ¿verdad? Yo creo que el adolescente necesita saber que ahí estoy yo para escucharle, para prestarle mi hombro si quiere llorar y si necesita llorar. Y si su decisión es no hablar o no generar ninguna emoción como tal, pues respetarlo y dejar que fluya. El adolescente lo va a hacer cuando necesite hacerlo o cuando considere que ya es el momento para hacerlo. Entonces, primer consejo,
saber que yo le necesito dar la información clara, no hay que mentirles y estar cercanos a ellos para cuando ellos necesiten tener alguna manifestación del proceso como tal. Otro consejo es permitirles su participación. Si el adolescente está perdiendo a un papá o a una mamá, hay que hacerlos parte del proceso. Aunque esto pudiera ser de repente un poco duro para las personas adultas, el adolescente necesita ser parte de esto, parte de las decisiones que se tomen, tomarlos en cuenta, tomarlos en consideración, decisiones como por ejemplo dónde va a ser, cuándo va a ser, cómo va a ser. Hay adolescentes que quieren tener sus momentos privados para despedirse o quieren tomar decisiones, por ejemplo, en cómo vestirlos, en qué ponerles. Entonces dejémoslos, que ellos sean parte de estos momentos. Esto les da salud mental, esto los ayuda a tranquilizarse y además les ayuda a entender la realidad que están teniendo, porque de alguna u otra forma enfrentarme a tomar este tipo de decisiones es un enfrentamiento a la realidad que yo tengo a partir de hoy, ¿verdad? A veces hay familias que no les permitimos de repente o no los hacemos parte de estos momentos y lo asumen otras personas, ¿verdad? Y también dependiendo de la persona que está falleciendo y del vínculo que se tenía con esa persona, a veces también la primera persona o la persona que está en principio que debería estar al frente de muchas decisiones y de consideraciones son ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, hagámoslos partícipes si ellos quieren y permitámosles la expresión o la no expresión de las cosas que ellos quieran. También el mostrarnos cercanos a ellos tiene que estar desde un punto de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, decía ahorita, no los presionemos. Nunca va a ser bueno estarlos presionando. Ellos se van a expresar cuando ellos necesiten expresarlo. Y también, si usted es papá, o usted es tío, o usted es abuelo, no se resienta si el adolescente decide expresar sus emociones o sus sentimientos en otros espacios. A veces no es seguro para ellos o no se sienten bien hablándolo en el espacio familiar, no porque no seamos las personas adecuadas, pero a veces el entorno no es el adecuado, porque a veces en el entorno hay mucha presión, porque a veces en el entorno hay un ambiente muy tenso y eso no es favorable para el adolescente. Entonces, aquí lo más importante es mostrarnos cercanos, que el adolescente, la muchacha o el muchacho sepan que ahí está el papá, la mamá o el abuelo, el tío, que le va a acompañar en los momentos que lo necesite, en los momentos en los que quiera hablar, en los momentos que necesite sentirse acompañado. Y también, algo muy importante, recordar que es un adolescente. Por lo tanto, las rutinas, las reglas, ¿verdad?, las normas que ya se tenían, siempre es importante mantenerlas, nunca quitarlas ante estos momentos que están pasando, porque entonces permitimos también o abrimos una brecha que después no vamos a poder controlar de una forma adecuada. Recuerde que La Piedad, dentro de su programa de responsabilidad social, ha puesto a su disposición la línea 800 Amanece. Vean, para mí es tan importante este espacio porque cuando nosotros estamos pasando por estos procesos de duelo, de tanto desequilibrio emocional, nos sentimos sumamente vulnerables a muchas cosas. Y a veces necesitamos un acompañamiento, y perdón que diga esto, pero tal vez no tengamos el recurso económico para llevarlo. Entonces, el tener este espacio tan importante es momento en el que usted lo tiene que aprovechar. Si usted necesita hablar con alguien, si usted necesita buscar un consejo, en este momento llame a la línea Amanece o 826-26-323. Recuerde, es una línea terapéutica, es atendida por psicólogos, no por consejeros. Ahí están psicólogos capacitados que principalmente le queremos escuchar. En este momento y hasta las 9 de la noche, la línea está a su entera disposición. Así es que ojalá que usted pueda aprovechar de ese servicio y además que le cuente a más personas que La Piedad tiene este servicio para todo el público en general. Muchísimas gracias por acompañarme en este miércoles y yo lo espero el próximo a partir de las 7 de la noche por aquí, por el Facebook de La Piedad.
Recuerde que todas estas charlas también usted las puede volver a ver por el canal de YouTube de La Piedad. Por mucho más, somos La Piedad y los espero el próximo miércoles. Muy buenas noches. La misión se cumplió, hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para